Cuando Elena recibió la invitación para conocer a la familia de su novio, sintió una mezcla de emoción y nervios. Llevaba casi 2 años saliendo con Mateo. Él siempre hablaba maravillas de su familia. Mi madre es un poco tradicional, le decía, pero cuando te conozca te adorará. Elena quería creerlo. Sin embargo, había algo que no encajaba. Cada vez que ella preguntaba por la vida familiar de Mateo, él cambiaba rápidamente de tema. Y había otra cosa que le inquietaba aún más. Mateo nunca permitía que Elena visitara la casa de sus padres sin avisar con mucha anticipación. Siempre decía que su madre necesitaba tiempo para preparar todo, hasta que finalmente llegó la invitación. Este domingo conocerás a todos, le dijo Mateo. Mi madre está preparando una cena especial. Elena sonrió. Estoy nerviosa. No tienes por qué estarlo. Pero aquella misma noche, Elena recordó algo que Mateo había dicho semanas atrás. Una phrase aparentemente insignificant. En mi familia todos se quieren mucho. Nadie tiene secretos. Aquella frase se quedó en su cabeza, porque precisamente las familias que más insisten en que no existen secretos suelen tener algunos que prefieren ocultar. El domingo llegó. Elena compró un elegante portarretratos como regalo para la madre de Mateo. Dentro colocó una fotografía de los dos. Era un detalle sencillo, pero antes de salir de casa, hizo algo que nunca había hecho. Colocó una pequeña cámara en la parte trasera del portarretratos. No quería escuchar conversaciones privadas. No quería invadir habitaciones. Solo quería comprobar algo que llevaba meses preocupándola. Había comprado el dispositivo después de descubrir que alguien había estado utilizando fotografías suyas sin permiso. La cámara tenía una batería limitada y grababa únicamente cuando detectaba movimiento. Elena pensó que probablemente no encontraría nada, y esperaba que así fuera. Cuando llegaron, la familia los recibió con sonrisas. La madre de Mateo, Beatriz, abrazó a Elena. Por fin podemos conocerte. El padre, Ricardo, fue mucho más reservado, y la hermana menor de Mateo, Sofía, apenas habló durante la cena. Elena colocó el portarretrato sobre una estantería de la sala. Mateo sonrió. Queda perfecto ahí. Elena sintió un pequeño escalofrío. Había elegido exactamente el lugar que necesitaba. La cena transcurrió con normalidad. Hablaron de trabajo, de viajes, de la boda que todos parecían dar por hecha. Beatriz incluso comenzó a hablar sobre vestidos. Cuando llegue el momento, quiero ayudarte personalmente. Elena sonrió, pero notó algo extraño. Cada vez que mencionaban dinero o propiedades, el ambiente cambiaba. Y cuando Elena preguntó por el negocio familiar, Ricardo respondió, «Eso es complicado». Mateo intervino inmediatamente. «Papá, no hablemos de trabajo durante la cena». Elena no insistió. Al regresar a casa, Mateo parecía feliz. «¿Vías? Te dije que todo saldría bien». Elena sonrió. Sí, pero no estaba tranquila. Durante toda la noche había sentido que algo se escondía detrás de aquellas sonrisas. Al día siguiente decidió revisar la grabación. Se sentó frente a su computadora. Abrió el archivo. Durante los primeros 20 minutos no ocurrió nada. La familia hablaba normalmente. Después Elena vio a Beatriz entrar en la sala. Miró hacia la puerta. Esperó unos segundos y cerró las cortinas. Elena se inclinó hacia la pantalla. Entonces apareció Ricardo. ¿Ya se fue? Beatriz asintió. Sí. ¿Y ella sospecha algo? Todavía no. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Ricardo se sentó en el sofá. Mateo tiene que casarse pronto. Beatriz respondió. Precisamente por eso tenemos que solucionar esto antes. No podemos mantenerlo oculto para siempre. Podemos si hacemos las cosas bien. Elena pausó el video. No podía respirar con normalidad. ¿Qué estaban intentando ocultar? Continuó reproduciendo la grabación. Entonces escuchó una frase que la dejó completamente paralizada. La casa no puede pasar a Elena. Beatriz respondió. No pasará. Elena sintió que todo comenzaba a tener sentido. Durante meses, Mateo había insistido en que su familia no tenía problemas económicos. Pero ahora estaban hablando de una propiedad. Y de ella. La conversación continuó. Ricardo explicó que había una cuenta familiar destinada a Mateo. Una suma importante de dinero. Pero existía una condición establecida por el abuelo de Mateo. El dinero solo podía ser entregado cuando Mateo se casara y estableciera una familia. Beatriz tenía miedo de que Elena terminara teniendo acceso a ese patrimonio. No sabemos cuáles son sus intenciones, dijo. Ricardo suspiró. Llevan 2 años juntos. Precisamente.
Elena sintió una mezcla de tristeza y rabia. No la habían invitado para conocerla. La habían invitado para evaluarla. Pero entonces apareció Mateo en la grabación. Elena esperaba que él estuviera de acuerdo con sus padres. Lo que escuchó después cambió completamente la historia. Mamá, basta. Beatriz se quedó inmóvil. ¿Qué haces aquí? Mateo respondió. Escuché todo. No voy a casarme con Elena por dinero. Ni voy a permitir que ustedes la traten como una sospechosa. Ricardo se levantó. Hijo, estamos intentando protegerte. No. Están intentando controlar mi vida. Elena pausó nuevamente el video. Mateo sabía todo. Y, aparentemente, estaba enfrentándose a su familia. Pero aún faltaba una parte. Continuó viendo. Mateo colocó una carpeta sobre la mesa. Ya hablé con el abogado del abuelo. Beatriz palideció. ¿Qué abogado? El que administra el patrimonio familiar. Ricardo miró a su hijo con preocupación. ¿Qué te dijo? Mateo respondió. Que el dinero nunca fue condicionado a mi matrimonio. Beatriz se quedó completamente inmóvil. Eso no puede ser. Sí puede. El abuelo dejó instrucciones muy claras. El dinero es mío, y nadie puede decidir con quién debo casarme para controlarlo. Elena se llevó las manos al rostro. Entonces comprendió. La familia había estado utilizando una mentira para controlar a Mateo, pero todavía no entendía por qué. La grabación continuó. Mateo abrió otro documento. También sé que mamá retiró dinero de la cuenta familiar durante años. Ricardo miró a Beatriz. ¿Qué hiciste? Ella comenzó a llorar. No tuve otra opción. Había utilizado parte del dinero para pagar deudas acumuladas por un negocio familiar, pero había ocultado esas operaciones. Elena comprendió finalmente la verdadera situación. No la odiaban porque pensaran que ella quería el dinero. La temían porque su llegada podía hacer que Mateo descubriera toda la verdad. Su matrimonio sería el momento en que las cuentas familiares serían revisadas. Y Beatriz no quería que eso ocurriera. Elena cerró la computadora. No sabía qué hacer. Podía confrontarlos. Podía mostrar la grabación. Podía terminar la relación. Pero antes de decidir, recibió una llamada. Era Mateo. Elena, tenemos que hablar. Ella guardó silencio. ¿Viste la grabación? El corazón se le detuvo. ¿Cómo lo sabes? Mateo suspiró. Porque yo sabía que estabas preocupada. Ella no respondió. No estoy enojado contigo. Solo quiero que entiendas algo. Nunca debí ponerte en esta situación. Se encontraron esa misma tarde. Mateo llegó solo. Elena colocó su computadora sobre la mesa. Vi todo. Él bajó la cabeza. Lo siento. ¿Desde cuándo sabías que tu familia hacía esto? Desde hace unos meses. ¿Y por qué no me lo dijiste? Mateo respondió con sinceridad. Porque tenía miedo de perderlos. Elena lo miró. Y casi me perdiste a mí. Él asintió. Lo sé. Mateo le explicó que había decidido enfrentar a su familia. No quería construir un matrimonio sobre secretos. Había contratado a un abogado independiente para revisar todas las cuentas. También había decidido que cualquier patrimonio que heredara permanecería completamente separado de su relación. No quiero que te cases conmigo por dinero. Ni quiero que tu familia piense que yo estoy contigo por eso. Elena respiró profundamente. Entonces estamos de acuerdo. La semana siguiente se reunieron ambas familias. No fue una reunión agradable, pero fue necesaria. El abogado presentó los documentos. Las cuentas fueron revisadas. Los movimientos irregulares salieron a la luz. Beatriz finalmente admitió lo que había hecho. Ricardo reconoció que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Después de aquella reunión, Elena habló a solas con Beatriz. Yo no quería su dinero. Ahora lo sé. Solo quería que me trataran con respeto. Beatriz comenzó a llorar. Pensé que iba a perder a mi hijo. Elena respondió. Casi lo pierde por intentar controlarlo. Pasaron varios meses. La familia empezó lentamente a reconstruir su relación. Mateo y Elena siguieron juntos, pero decidieron retrasar cualquier conversación sobre matrimonio hasta que todos hubieran aprendido a establecer límites saludables. Un año después, Mateo le propuso matrimonio. No hubo cenas lujosas. No hubo contratos familiares. No hubo conversaciones sobre herencias. Solo estaban ellos dos. Elena nunca volvió a utilizar una cámara oculta, no porque hubiera olvidado lo que ocurrió, sino porque aprendió una lección. La desconfianza puede protegerte de una mentira, pero la verdad siempre necesita salir a la luz de una manera que permita reconstruir la confianza. El portarretratos que llevó aquella primera noche
Seguía en la casa, pero ahora contenía una fotografía diferente. Una fotografía de toda la familia reunida, esta vez sin secretos, sin manipulaciones y sin miedo, porque aquella pequeña cámara no destruyó una familia. Simplemente mostró lo que ya estaba roto. Y, gracias a esa verdad, todos tuvieron la oportunidad de repararlo.